Estamos contentos de que cada uno de ustedes nos acompañe. Tenemos a varias personas visitándonos por primera vez. Es un gusto tenerles. Estamos contentos de tenerlos por acá. Para los que no me conocen, mi nombre es Cristian Alemán. Y para los que me conocen, también mi nombre es Cristian Alemán. También mandamos un saludo a las personas que nos escuchan a través del internet, en las redes sociales y demás. ¿Sí? Entre más pasa el tiempo, he estado meditando en esto, nos hemos acostumbrado a no pensar mucho. ¿Sí? De hecho, el acto de pensar en su mayoría ni siquiera es un requisito ya. Tenemos dispositivos, ¿sí? A mediados y finales de los 90 empezó a explotar la tecnología de los computadores, ¿sí? Entrando a los 2000 fueron los celulares. Y ahora son las redes sociales. Demasiada información en el internet y como si fuera poco, ahora se está empleando la inteligencia artificial. No sé si han leído las noticias. Elon Musk, el dueño de Tesla, ya está diseñando robots humanos. ¿Sí? Y ahora entonces, no todo, pero para lo que se utilizan estos recursos y o herramientas, no todo es malo. ¿Sí? Sin embargo, estoy muy de acuerdo con los que dicen que son espadas de doble filo. Yo no sé cuántos de ustedes han leído sobre esta inteligencia artificial, pero en Italia el gobierno ha puesto restricciones en qué se puede emplear y en qué no, la inteligencia artificial. Y ellos, de hecho, hace como un año emitieron una noticia de advertencia al mundo sobre la inteligencia artificial. Entonces, no todos están como que muy contentos por lo que esté sucediendo, pero va a suceder, ¿sí? ¿Qué nos ha orillado a dejar a un lado una de las capacidades que nos ha beneficiado a lo largo de los tiempos? ¿Qué es lo que ha sucedido que nosotros hayamos dejado de pensar? Sí, hay demasiada información y yo no estoy diciendo que la información es mala. Pero muy poco ahora se ha empleado el pensamiento libre. De hecho, nosotros estamos más de acuerdo porque ha llegado tanta información y como un grupo ha dicho esto, entonces todos, hey, es cierto. Y aún hay mentiras que se han vuelto ciertas. Porque las masas, lo han dicho. Y nosotros nos ponemos de parte. Y son muy pocas las personas que se pueden detener y decir, un momento, necesitamos analizar esto mejor. ¿Sí? En Marcos, capítulo 4, versículo 1 al 20, este es uno de los pasajes más conocidos en el círculo cristiano. ¿Sí? Y es la parábola del sembrador. Entonces, vamos a leer esta parábola. ¿Sí? ¿Está conmigo? Bueno. Dice, una vez más Jesús comenzó a enseñar a la orilla del lago. Pronto se reunió una gran multitud alrededor de él, así que entró en una barca. Luego se sentó en la barca, mientras que toda la gente permanecía a la orilla. Les enseñaba por medio de historias que contaba en forma de parábola, como la siguiente. Escuchen, un agricultor salió a sembrar. A medida que esparcía la semilla por el campo, algunas cayeron sobre el camino y los pájaros vinieron y se las comieron. Otras cayeron en tierra poco profunda, con roca debajo de ella. Las semillas germinaron con rapidez porque la tierra era poco profunda, pero pronto las plantas se marchitaron bajo el calor del sol y como no tenían raíces profundas, murieron. Otras semillas cayeron entre espinos, los cuales crecieron y ahogaron los brotes, así que esos brotes no produjeron grano. Pero otras semillas cayeron en tierra fértil y germinaron, y crecieron y produjeron una cosecha que fue 30, 70, 60, y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado.
Luego les dijo, el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Grábese eso en su mente. Escuche y entienda. Más tarde, cuando Jesús se quedó a solas con los 12 discípulos y con las demás personas que se habían reunido, le preguntaron el significado de las parábolas. Él contestó, a ustedes se les permite entender el secreto del reino de Dios, pero utilizo parábolas para hablarles a los de afuera, para que se cumplan las escrituras. Cuando ellos vean lo que hago, no aprenderán nada. Cuando oigan lo que digo, no entenderán. De lo contrario, se volverían a mí y serían perdonados. Luego Jesús les dijo, si no pueden entender el significado de esta parábola, ¿cómo entenderán las demás parábolas? El agricultor siembra las semillas al llevar la palabra de Dios a otros. Las semillas que cayeron en el camino, representan a los que oyen el mensaje, pero enseguida viene Satanás y lo quita. Las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y de inmediato lo reciben con alegría, pero como no tienen raíces profundas, no duran mucho. En cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer la palabra de Dios, caen. Las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida, el atractivo de la riqueza y el deseo por otras cosas, así que no se produce ningún fruto. Y las semillas que cayeron en la buena tierra representan a los que oyen y aceptan la palabra de Dios y producen una cosecha 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Palabra de Dios. En este mes hemos estado hablando de la cosecha. Este es un mes y en esta parte del país, más que yo creo en otras partes del país, se ve que esta es la temporada de la cosecha. Y ya de hecho está llegando a su fin. Este es un pasaje muy conocido dentro de las iglesias, como les dije al principio. He visto algunos cuadros de este pasaje con un hombre caminando y tirando las semillas por el camino. De hecho, es un pasaje muy atractivo, pero a menudo no muy practicado. Un mensaje que hemos escuchado o pasaje que hemos leído también enésima cantidad de veces, pero que poco lo practicamos. ¿Alguna vez se ha preguntado usted por qué Jesús enseñaba con parábolas y no era más directo? Yo cuando estaba más joven, o como decimos en México, más chavo, yo leía esto y cuando leía yo no le entendía ni por qué él decía las cosas que él decía. O sea, le hacían una pregunta y yo decía, Jesús es como medio Cantinflas, ¿no? Se va por allá y dice todo, pero al mismo tiempo no dice nada. Pero la realidad es que este pasaje, y es interesante que en este pasaje aún los discípulos de Jesús no la entendían y tuvieron que preguntarle. Y Jesús les explica por qué Él utilizaba parábolas. Y si usted vuelve a leer el pasaje, usted dice, bueno, Jesús quería evitar que ciertas personas entendieran lo que Él quería decir. Y más que misterio o acertijo, las parábolas servían para que los oyentes se pudieran identificar con las mismas. ¿Sí? Las personas que seguían a Jesús no eran eruditos, no eran políticos, no eran los de la élite. De hecho, eran los que eran considerados los desechados por la sociedad. Un pescador no crea que era una persona que ganaba mucho dinero o era muy bien visto. Un agricultor, mucho menos. Sus propios discípulos no eran discípulos de los grandes maestros de la ley, ni de los sacerdotes, pero eran discípulos del hijo de un carpintero, pero que era el maestro de maestros y el sacerdote de sacerdotes. ¿Cuántos dicen amén?
Eran seguidores de la encarnación propia de Dios. ¿Sí? Y Jesús les explica la razón de sus parábolas citando Isaías 6, 9 y 10. O sea, Jesús les dice a los discípulos, para ustedes les es dado entender los misterios del reino, pero no los de afuera. Y yo me hacía la pregunta en muchas ocasiones, pero ¿quiénes son los de afuera? Los de afuera serían los que no lo seguían, los de afuera serían las personas que no conocían que Él era el Hijo de Dios. ¿Quiénes son los de afuera? Y poco a poco voy escarbando y me voy profundizando. Y cuando Jesús hablaba de los de afuera, eran aquellas personas que rechazaban su mensaje, que rechazaban la realidad de que Él era el Hijo de Dios. Esos eran los de afuera. Nosotros que hemos aceptado este mensaje, que hemos llegado a un punto de decir, Él era el Hijo de Dios, no somos los de afuera. Como dicen los gringos, somos los de la in. Somos los que estamos adentro, en el grupito. ¿Sí? Y cuando él cita Isaías 6, 9 y 10, esto es lo que dice Isaías 6, 9 y 10. Este mensaje era cuando a Isaías se le presenta a Dios y le muestra el trono de Dios y cómo era. Si usted lee el Isaías 6, es un pasaje muy interesante. Pero Jesús les cita esto y esto es lo que dice Isaías. Y él me dijo, bien, ve y dile a este pueblo, escuchen con atención, pero no entiendan. Miren bien, pero no aprendan nada. ¿Por qué Dios va a mandar este mensaje? ¿Qué quiere Dios comprobar con esto? ¿Sí? Y dice, endurece el corazón de este pueblo, tápales los oídos y ciérrales los ojos. De esa forma no verán con sus ojos, ni oirán con sus oídos, ni comprenderán con su corazón para que no se vuelvan a mí en busca de sanidad. O sea, el pueblo de Israel estaba tan acostumbrado a rebelarse contra Dios, que Dios estaba, como decimos en México, ya hasta el gorro con ellos. O sea, estaba fastidiado. ¿Usted entiende qué tiene? Si Dios es un Dios de amor y paciente, ¿cómo es que llega hasta este punto? De decir, ya no puedo más con ellos. Si usted retrocede a Génesis, en un pasaje, el capítulo más o menos 9 creo, es donde dice la palabra de Dios, y se arrepintió Dios en su corazón de haber formado al hombre. Somos la máxima creación de Dios y fue de lo que se arrepintió Dios de haber hecho. Pero Dios quería algo. Él quería que el pueblo se arrepintiera de lo malo que estaban haciendo. Que no era solo cumplir con las leyes, cumplir con las costumbres, era que hubiese un cambio verdadero. Y yo creo que Dios es lo que busca con nosotros, es que haya un cambio real. No es decir, yo amo a mi hermano Germán y nada más de decirlo para que todo el mundo crea que soy parte de CMC y que somos parte de CMC. Eso delante de Dios no vale. Tal vez valdrá delante de mucha gente, pero delante de Dios eso no tiene ningún significado. Pero el que yo ame de verdad a mi hermano Germán, eso es lo que vale delante de Dios. Que realmente en mi corazón haya un amor sincero. Ese es el tipo de cambio que Dios quería en el pueblo, que lo amaran a Él voluntariamente, no porque Dios les daba o porque Dios les quitaba. ¿Ok? Creo que de esta forma Jesús ofrecía a sus oyentes la oportunidad de profundizarse y encontrar la verdad con las parábolas. ¿A cuántos de nosotros nos han contado acertijos? ¿Sí? No, nada más a mí. No, yo creo que a todos, ¿sí? Nos han contado acertijos o a veces adivinanzas le decimos. ¿Y qué es lo que nos ponemos a hacer cuando nos las cuentan o cuando nos hacen esas preguntas? Ponemos atención, pero ¿qué más? Nos ponemos a pensar. Cuando alguien nos cuenta un acertijo, lo primero es que empezamos a pensar y empezamos como a
a recontar lo que esa persona nos dijo en la cabeza, ¿sí? Y yo creo que esto es la razón que Jesús quería que sus oyentes hicieran, es que escucharan, porque de pronto en el versículo 13 Él les dice, si ustedes no entienden esta parábola, ¿cómo van a entender las demás? En esencia, para Jesús, el entender esta parábola era como lo elemental en sí. Para Jesús esta parábola era muy elemental. Si es que utilizamos un poco el cerebro, ¿sí? Era muy elemental para Jesús esta parábola. De hecho, creo que es una de las primeras parábolas que Jesús empieza a enseñar. Y lo hace de esta forma, y Él les dice, es para que ustedes puedan entender las demás, necesito que entiendan esto. En esencia, pónganse a pensar un poco. ¿Alguien de aquí me pudiera recitar todo lo que les acabo de leer de esta parábola? Es una escritura muy conocida. La hemos leído varias veces, pero no la hemos aprendido. Y la razón que les hago esta pregunta es porque nosotros también a veces caemos en el error de no pensar, de no meditar en la palabra de Dios. Y es más fácil escuchar a los pastores o a la persona que se para aquí, todo lo que yo les diga va a ser bonito, va a ser de flores, y usted, ¡ay, no, qué rico! De hecho, en una prédica anterior yo les hablaba que ahora se mueve mucho el evangelio de la prosperidad y mucha gente cae en eso, porque se les hace atractivo. ¿Por qué? Porque han creído algo que ni siquiera ellos han leído por sí mismos. Se han creído de una persona que les dijo, esta es la manera en que Jesús quiere que tú vivas. Y yo cuando leo la escritura, Jesús no me dice que yo debo de tener posesiones aquí en la tierra. Jesús mismo dice, no te hagas tesoros en la tierra donde el orín y la polilla corrompen. Mejor hazte tesoros en el cielo donde no hay corrupción. Ahora está bien, tú quieres tu casa, perfecto. Tú quieres tu auto, no tiene nada de malo porque en este país se sabe que no hay transportación pública a menos que usted viva en una grande ciudad. Pero no es como en nuestros países que cualquier pueblo tiene transporte público. Aquí eso no funciona. Y aquí, en el invierno, ¿quién se va a caminar 6 cuadras para poder coger un autobús? Nadie. Yo menos. Pero Jesús les dice, yo quiero que ustedes entiendan lo que les quiero decir con esto, para que cuando les hable más adelante en parábolas, ustedes también entiendan. En esencia, pónganse a pensar un poco. Del versículo 14 al 20 Jesús empieza a explicar esta parábola. Y Él hace la comparación de los terrenos donde cae esta semilla. Jesús habla y dice, unas caen por el camino, pero vienen las aves y las agarran. Y esto es como las personas que reciben la palabra, pero luego viene Satanás y las quita. Luego dice, hay otra que cae entre pedregales. Y como no hay mucho terreno, estas salen rápido, pero se secan porque no echaron raíz. Y estos son, dice, los que son ahogados, porque la reciben con alegría y rápido, todo marcha bien. Y ya cuando se viene un problema, dice él, ya después se les desinfla el globo. Dice, hay otras que caen entre los espinos. Y reciben la palabra, pero
todo lo demás, dice aún, las riquezas les es más atractivo y se seca. Pero hay una, dice, que cae entre buena tierra. Y esos son los que reciben la palabra, pero no se queda ahí. Dice, son los que oyen y ¿qué más? Aceptan la palabra. Son los que no solamente se quedan aquí, sino que la aceptan como parte de lo que deben hacer. Por eso es que Jesús luego dice, y producen una cosecha de 30, 60 y hasta 100 más de lo que se ha sembrado. Dentro de lo poco que yo entiendo de lo que es plantar cosecha, tiene que haber ¿qué? Para que haya cosecha. Alguien que siembre, ¿cierto? Hay cosas como hierbas, pasto, pero aún eso, usted sabe cómo, usted puede dejar su tierra sin nada. Y usted sabe cómo es que empieza a nacer el pasto dentro de la tierra no lo produce. Son las semillas que se comen las aves y van y echan sus desechos en su propiedad y así es como nacen todas las hierbas. Entonces tiene que haber un sembrador. El sembrador no tiene ¿cómo se pudiera decir? El sembrador tiene un enfoque, ¿sí? Va con un propósito a lo que va a hacer. Y no siempre es lo mismo. El sembrador va con un propósito específico porque tiene que llegar al punto de que lo que va a sembrar tiene que dar ¿qué? Resultado. Ahora Jesús en esta analogía o en esta parábola que dio, hizo ver que el sembrador o la semilla que el sembrador iba esparciendo cayó en 4 diferentes terrenos. Ahora yo antes pensaba, bueno, si estas son las esperanzas de que Jesús me da de que solo el 25% de lo que yo voy a sembrar va a dar fruto, porque voy a perder el tiempo. Pero no es así. Jesús sabía lo que nos estaba diciendo. Ahora, este mensaje en esta parábola tiene una misión específica. ¿Cuál es? ¿Alguien me puede decir? ¿Cuál es la misión de esta parábola? ¿O cuál es el objetivo que Jesús quería cumplir con esta parábola? Compartir la palabra. Porque dice, la que cae en tierra buena es como aquel que oye, acepta y ¿qué? Y produce. La misión de esta parábola es que nosotros produzcamos de aquello que Él mismo estaba poniendo en nosotros. Por eso bien, mire lo que escribe el apóstol Pablo en el capítulo 4 de Efesios. Pablo le está diciendo a la iglesia en Éfeso, hay 4 funciones que se van a cumplir dentro de la iglesia. Bueno, hay 4 ministerios, pero son dones. Dice, ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. ¿Y qué más dice? Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique a la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos la unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Entonces, me quiero detener un poco acá.
Los primeros 3 ejemplos caen sobre tierra que no es muy, fértil, ¿cierto? ¿Y qué pasa? Todo lo demás empieza a venir de una manera o de otra y nos quita ese gozo de haber recibido o de haber escuchado la palabra de Dios. Pablo aquí dice que la función de nosotros en la iglesia es de que todos lleguemos a la unidad de la fe en el Hijo de Dios. ¿Cómo vamos a poder llegar a esa unidad de la fe si ninguno de nosotros actúa? Preocupaciones todos vamos a tener, se los he dicho en cantidad de veces. Jesús mismo dijo, en este mundo ustedes van a tener aflicciones. Es parte de la vida. Todos sufrimos aflicciones. Todos vamos a pasar por cosas difíciles. Llegar acá no fue fácil para muchos de nosotros, ¿cierto? Fue un proceso que duró tal vez días, semanas, algunos hasta meses. El año pasado escuchamos de una persona que venía atravesando lo que es la jungla de México y falleció. Entonces no son cosas fáciles las que se viven. Pero Jesús dijo que Él ya venció al mundo. En esencia, Él ya venció todo aquello para que nosotros tengamos certidumbre en Él. ¿Sí? Entonces Pablo acá nos escribe y nos dice, mira, todos nosotros tenemos una función dentro del cuerpo de Cristo y es para que lleguemos a la unidad de la fe del Hijo de Dios. Entonces, si yo no hago mi parte, aquellos que me están escuchando, o los que me rodean, ¿cómo es que ellos van a crecer a la medida de la unidad de la fe de Jesús? Pero hay algo importante que quiero a lo que prestemos atención. El sembrador iba haciendo su función. El trabajo nuestro es simplemente hacer, nada más. En 1 Corintios, Pablo escribe y dice, porque no está en Pablo ni en Apolos, porque unos decían, yo soy de Pablo, otros, yo soy de Apolos. Y Pablo decía, es que ni Pablo ni Apolos. Entonces no está en el que siembra ni en el que riega, sino en quién. En Dios que da el crecimiento. Nosotros es simplemente sembrar la palabra de Dios. No tenemos que hacer otra cosa. Usted no le puede forzar a una persona, pues que tú tienes que crecer en tu fe y tienes que... No, la persona de hecho no tiene ni que aceptar lo que usted le está diciendo. Ya vimos aquí la parábola. Algunos la van a recibir y otros no. Muchos han sembrado plantas, ¿sí? Otros han trabajado en fincas y tal vez otros han sido agricultores. De acuerdo a lo que yo he escuchado de varios granjeros y lo poco que he leído en cuanto a cosechas, ni las plantas, ni el agua o la luz tienen tanto que ver con el resultado de lo que se ha sembrado, tanto como el terreno. Usted puede tener la mejor semilla, puede tener el mejor abono, puede poner su planta donde el sol le llega a su mero apogeo, pero si el terreno no sirve, no va a importar cuánta agua usted les ponga, cuánto fertilizante o abono les siga aplicando, por más luz que les llegue, si el terreno no es fértil, la cosecha no va a dar buen resultado. Por eso hay una importancia en dónde es que cae esa semilla de acuerdo a Jesús. El terreno es lo que le da vida a las plantas. Si el terreno está lleno de nutrientes, ese terreno va a dar buen resultado. Jesús nos dio un gran ejemplo aquí. Y Él, su vida fue un gran ejemplo. La palabra de Dios dice que Jesús, a donde sea que iba, predicaba la palabra.
a donde sea. De hecho, me gustó una cita que yo leí hace mucho en un libro de San Francisco de Asís que decía, a donde sea que vayas, predica la palabra. Y si es necesario, utiliza palabras. Nuestra vida debe ser un testimonio de quién es Dios, de qué tan grande nuestro Dios es. No todos van a aceptar la palabra de Dios, no todos la van a querer escuchar. Pero aquel que la escucha y la oye y la pone en práctica, esa persona va a dar resultado. Aquí hay muchos de ustedes que han hecho ese trabajo. Hoy Omeri me presentó a una nueva persona. Tenemos a otro joven por acá, yo no sé quién lo haya invitado, pero él está con nosotros. Y esto es lo que Dios nos ha llamado a hacer. Nosotros no somos más que portadores de la palabra de Dios, en palabra y en hecho. Por eso Dios nos dice, si tú sí, que sea sí, tú no, que sea no. O sea, lo que nosotros decimos debe de valer mucho. Les voy a decir algo que no nos va a gustar mucho, pero hoy en día a los cristianos se les da muy poca importancia. ¿Y sabe por qué? Porque nosotros nos hemos querido elevar a ser algo más de lo que realmente somos. Eso es triste, pero es la realidad. Pero si nosotros aplicamos la vida que Jesús nos enseñó y llevamos la vida que Él nos enseñó a llevar, nosotros siempre vamos a poder dar fruto. ¿Estamos? Entonces, el terreno es importante, que seamos nosotros un terreno muy fértil para que la palabra de Dios pueda crecer, no solo en nosotros, pero en aquellos que nos rodean. Pongámonos de pie.